Muy bien, este es el tiempo para entrar en el mensaje que Dios tiene para nosotros, para este hermoso día domingo. Y para iniciar quiero que por favor pueda observar conmigo una lectura del Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y para iniciar con esta introducción al tema voy a leer el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 5:1. Doy un momento para que usted pueda ubicarlo y seguir, si tiene a gusto, la lectura conmigo. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, y las fechas, acerca de los tiempos y las ocasiones o las fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dice el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí el apóstol hace una afirmación que desde ese tiempo es real y que con el paso de los años, de los siglos, sigue siendo real para nosotros, para toda la humanidad, pero sobre todo para nosotros la iglesia. Porque dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de los tiempos y fechas, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriban. Hay una necesidad de señales y de fechas que siempre ha inquietado al ser humano en relación al fin del mundo, en relación a la venida del Señor, a los eventos finales, lo que se conoce en teología como la escatología, que son el estudio de los eventos finales. Bueno, tal vez no muchos profundizan en el estudio, pero sí hay una expresión casi generalizada de inquietudes de lo que va a ocurrir, de lo que está por ocurrir y de cómo será ese fin de los tiempos. Hay una necesidad entonces de señales y de fechas. Y sobre todo como que ha retomado fuerza. A veces como que por años se apacigua, nadie habla del fin del mundo, nadie toca el tema de Apocalipsis. Durante algún tiempo las aguas bajan, pero luego surgen algunos eventos y viene entonces a tomar de nuevo fuerza ese tema, como ha surgido ahora en relación a esta pandemia y lo que estamos viendo, en relación a tantos desastres naturales que se han incrementado, en relación a situaciones que el mundo considera señales del fin. A raíz de todas esas cosas surge inquietud, surge una necesidad por señales, surge una necesidad por fechas. Y surgen también muchas personas que en nombre de Dios empiezan a hablar, a determinar, a definir que esto, aquello es una señal, que lo otro no lo es, que esta es la fecha, que este será el tiempo. Y así ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo por esa inquietud, por esa necesidad de señales que hay en el ser humano y sobre todo en el pueblo de Dios en relación al cumplimiento de la palabra. Pero yo intencionalmente titulé este mensaje La señal más importante del fin del mundo. Y lo hice así con un título atrayente, llamativo. Intencionalmente lo envié a mis contactos y les hice saber que hoy revelaríamos cuál es la señal más importante del fin del mundo. Primera de Pedro, vamos a ir un momentito, a segunda de Pedro. Vamos a tener como base este texto de Tesalonicenses, pero vamos a andar por bastantes textos de la Escritura porque necesitamos confirmar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros este día. Segunda de Pedro, por favor, ubique allí
esta segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro dice el capítulo 1, segunda de Pedro 1. Voy a leer los versos 16 en adelante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Lo primero que dice Pedro es lo que nosotros les hemos compartido de que Cristo vendrá y de que va a haber un fin de todo, un cumplimiento de todo lo que Dios ha establecido. No son fábulas, no son cuentos, no son fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos, los discípulos, como testigos presenciales, vieron ascender a Cristo en las nubes, y Él prometió que así también le veríamos volver. Dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios, o sea, Jesús recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también, dice el 19, la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La señal más importante del fin del mundo, la profecía más segura, la verdad más absoluta, la certeza que no falla, es esta que tenemos aquí. La palabra misma de Dios es la principal señal que nos ha sido dada. Y tenemos que estar atentos, porque así como se ha cumplido todo lo que en ella está escrito, se cumplirá hasta el fin. Hoy en día hay mucha comezón de oír, como ya estaba profetizado. La gente quiere oír cosas nuevas, profecías nuevas. La gente quiere oír que alguien le determine fechas, eventos, pero no quiere ir a la palabra para estudiar y para confirmar qué es lo que ya aquí dijo el Señor. Porque es más fácil escuchar de segunda mano que meterse con seriedad en lo que el Señor tiene para nosotros. Esta es la palabra profética más segura. Así como lo ha sido, lo sigue siendo hoy. Y a la primera que tenemos que prestar atención antes de hacer cualquier interpretación de los eventos de este tiempo o de lo que esté por delante es a la misma palabra. Yo espero que usted pueda estar de acuerdo conmigo en eso. Pero vamos a avanzar a Primera de Tesalonicenses 5 otra vez, y vamos a avanzar con más calma a lo que esta palabra, que es nuestra verdad, nuestra autoridad de vida, nos dice sobre los eventos finales, sobre las señales del fin, sobre lo que ha de ocurrir. Repito el verso 1, 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Yo quiero enfatizar algo de este texto. Dice que no tenemos necesidad de señales ni de fechas. Eso dice la palabra de Dios. Eso lo creía el apóstol, estaba convencido Pablo de esto y lo transmitió a la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo reconozcamos también. No necesitamos fechas nuevas, no necesitamos señales nuevas, dice este texto, porque ya sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que significa?
que ya el Señor anticipó, nos dio la verdad de cómo serían los tiempos del fin, de qué cosas encontraríamos, veríamos cumplirse. Así que todo está en la misma palabra. Porque ya sabéis, dice perfectamente. Sin embargo, yo quiero apelar a esa realidad de que a veces no sabemos tan perfectamente qué es lo que va a ocurrir, porque no hemos sido atentos quizás al mensaje de Dios. Y hay gente aún en la iglesia, y hay gente aún con años en el evangelio, que tiene una confusión, un colocho mental en relación a los tiempos finales. No saben perfectamente en realidad, porque no prestaron atención a lo que ya fue dicho. ¿Qué es lo que sabemos? Yo voy a mencionar 4 cosas que ya sabemos, que nos confirman que la Biblia es la señal más importante del fin del mundo, que nos aclara que aquí está todo ya anticipado. Nosotros, la iglesia, no necesitamos señales, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque ya nos fueron dadas las señales, es lo que está diciendo. Porque ya se nos dio la señal más importante, que es la palabra de Dios proclamada, su verdad, la revelación para la iglesia. Dice el 5:2, 1 Tesalonicenses, donde estamos. Porque vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, ¿qué es lo que sabemos? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que ya tenemos que tener claro? ¿A qué se refiere esta figura del ladrón en la noche? Número 1, ya sabemos que el Señor vendrá sorpresivamente. Si usted quiere anotarlo allí, anótelo. Ya sabemos que el Señor vendrá sorpresivamente. Como ocurre un asalto en la noche. Ninguno de nosotros recibe una llamada en la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Buenas, hablo con el dueño de la casa. Sí, para avisarle que antitos de las 4 vamos a llegar a robar. El ladrón no avisa. El ladrón llega sorpresivamente. Y lo que dice la Biblia, que ya sabemos y ya debemos de saber, es que cuando Cristo venga, va a venir como ladrón en la noche. Él no es un ladrón, sino como ladrón en la noche, haciendo alusión ¿a qué? A que vendrá sorpresivamente. Sorpresivamente. Pero hay algo más que sabemos, no podemos quedarnos solo con esto de que será sorpresivo. Hay algo más que agrega el versículo. Dice el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que ya sabemos según la señal más importante del fin, que es la palabra? Ya sabemos, dice el apóstol, ya tenemos que tener claro que el Señor vendrá sorpresivamente como un ladrón en la noche. Y segundo, ya sabemos que cuando estén hablando de paz, de tranquilidad, de seguridad, que cuando la gente esté viviendo reposadamente, tranquilamente, ¿qué va a ocurrir? Dice que será entonces una venida sorpresiva y una venida repentina. A eso es lo que se refiere esta situación de hablar de paz, de seguridad, y aparece el Señor repentinamente. Será sorpresivamente, será repentinamente. ¿Por qué? Porque la gente va a estar pensando en otras cosas, va a estar tranquila, va a sentirse segura en su estilo de vida, en el mundo, en la tierra, en todo lo que se está dando. Cuando se habla de esa quietud, cuando la gente esté tranquila, ahí dice repentinamente aparece el Señor. Y la figura que usa, por la cual yo me atrevo a decir que es repentino, nos da otra figura. Antes dijo que como ladrón en la noche, que entra de sorpresa a una casa y la roba. Ahora nos dice que como los dolores de parto cuando la mujer va a dar a luz. O sea, una mujer cuando queda embarazada
empieza su pancita a crecer, sus órganos se empiezan a acomodar, hay una extensión para abrir campo a ese bebé que va creciendo, y puede ser que le empiece a doler los pies y a tener ciertas cosas, pero por lo general ya para el quinto, el sexto mes, va con normalidad el embarazo, la mujer está, ¿verdad? Todavía consciente de que todavía el bebé no llega, pero cuando ya se está acercando esa semana 40, ¿verdad? Cuando ya se está acercando ese cumplimiento de los 9 meses, puede ser que esté tranquilamente en su casa y repentinamente ¡pum!, le empiezan las contracciones. Yo recuerdo con mi esposa, por lo menos, la última vez que vivimos esto, que fue con el nacimiento de Josué, que fuimos a hacer una matrícula de mi hija, y hicimos esa matrícula en la escuela, caminamos bastante, anduvimos haciendo, ¿verdad?, varias cosas, y todo parecía normal, todo parecía en paz, todo parecía seguro, tranquilo, pero de pronto, unas cuantas horas después, se activaron esas contracciones. Bueno, dice el Señor que ya tenemos que saber eso, que tenemos que tener claro que para nosotros la señal más importante, que es la palabra, nos dice que el Señor aparecerá sorpresivamente como un ladrón y repentinamente también como esos dolores, como esas contracciones que despiertan durante el embarazo. Esto no contradice en nada a lo que el mismo Jesús enseñó, todo lo contrario, es una afirmación, una confirmación. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 está el texto de las señales del fin. En Mateo capítulo 24 nos habla de las señales del fin. Y vean lo que dice el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso es que yo entro en conflicto personalmente, entro en frustración cuando escucho a hombres, a mujeres de Dios que empiezan a sacar cálculos, ¿verdad?, y fechas y establecer días y horas. Porque Jesús dijo que nadie lo sabe en realidad. Él tiene un momento que ha establecido, pero ese momento, ¿verdad?, exacto, preciso, no nos ha sido dado. Ya vamos a ver ahorita lo que sí nos ha sido dado. Pero de momento afirmamos esto, que el día y la hora nadie lo sabe. Por eso, hermanos, a lo largo de los años, la gente ha puesto fechas y ha tenido que sacar el borrador y volver a poner otra fecha, que venía en 1740, que venía en 1800 tanto, que venía en 1900 tanto, que en el año 2000, que no, que en el 2020, ¿verdad?, que en el 2018, que en el 2016, y ya vamos por el 2019, ¿verdad? Y sigue la gente sacando fechas. Bueno, Jesús ya había dicho, el día y la hora nadie lo sabe, y a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo nos dice, no tenemos necesidad de andar sacando fechas y tiempos. Bueno, pero quiero que sigamos, verso 37, estamos en Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como en los días de Noé. Y cuando uno piensa en los días de Noé, por lo general pensamos en la corrupción, en el pecado que hay en el mundo, en el libertinaje, y entonces decimos, sí, ya Cristo viene porque todo eso está echado a perder. Pero quiero que observe conmigo algo que es muy interesante. Estoy reafirmando ese concepto de repentinamente. Que cuando se hable de paz, de seguridad, cuando se habla
va a venir repentinamente. Vea la descripción que hace. Jesús dice, voy a citar lo que ocurrió con Noé. Pero Jesús no citó aquí el libertinaje, no citó aquí el pecado, no citó los asesinatos, no citó, sino que oiga lo que dice. Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pregunta, ¿será malo estar comiendo? ¿Será malo estar bebiendo? ¿Será malo casarse o darse en casamiento con otra persona? La respuesta es no, no lo es. Porque Jesús aquí está enfatizando otro aspecto de su retorno. Ya sabemos que el mundo ha sido afectado por el pecado y que este es un mundo caído, que se aparta y le da la espalda a Dios. Eso ya lo tenemos claro. Pero el Señor dice, tenemos que tener claro, ya sabemos, ya les enseñé por medio de la palabra, que también cuando yo venga, va a ser muy repentino para muchos, porque van a estar tan tranquilos, haciendo su vida, sin tomarme en cuenta a mí, es lo que está diciendo Dios. Haciendo planes, casándose, estudiando, que comprar casa, que viajar, que conocer el mundo, que darme este gusto, que hacer esto, que hacer lo otro. Pero sin tiempo para Dios, sin prioridad para Dios, sin espacio para Dios en su vida. Y entonces dice que como cuando vino el diluvio, la gente estaba como totalmente aparte de los propósitos de Dios, viviendo su vida, haciendo su historia de vida sin considerar a Dios, y no creyeron al mensaje, sino que hasta que empezó el aguacero, ahí dijeron, híjole, ahora sí es cierto, ¿qué hacemos? Lamentablemente esta humanidad vive así. Un porcentaje grande de esta humanidad vive así. Está haciendo su vida. Y se siente en paz y en tranquilidad y en seguridad. Y yo, qué bonito lo que estoy logrando y lo que estoy viviendo y de todo. De pronto aparece un evento como la pandemia o alguna cosa que como que inquieta un poco. Pero pasa eso y vuelve la gente a su normalidad. Y su normalidad lamentablemente no incluye a Dios, ni su voluntad, ni el obedecimiento a sus mandatos y sus normas. Como en ese tiempo, así, repentinamente les aparecerá Dios. Como cuando usted y yo estamos en nuestra casa, a mí a veces me pasa porque es una realidad de que uno no siempre sabe quién le va a llegar, ¿verdad? Y a veces nos pasa a todos, creo, que tal vez usted dice, bueno, hoy quiero descansar en la tarde, voy a ponerme una pantaloneta y a mí me gusta a veces quitarme la camisa, estar fresquito ahí, y voy a tirarme y voy a ver una película. Y de pronto le cae una visita. Cuando más tranquilo estaba uno pensando en otra cosa, entonces ya hay que correr y alistarse y ya hay que ver cómo, que si compramos pan, que si le hacemos cafecito, porque nos llegó alguien de pronto. Bueno, el mundo está viviendo como en la sala, tirado en el piso, sin camisa, en pantaloneta, en chancletas, viendo tele, y la venida de Cristo se acerca, y la gente no le está dando lugar a la voluntad de Dios en sus vidas, y están haciendo planes sin Dios. Mire, hay gente que ahorita ya está haciendo planes y ya tiene determinado, apenas termine la pandemia, apenas digan que todo se acabó, voy a ir a darme mi viaje a Europa, voy a ir a tal playa. Hay algunos que dicen, voy a tomarme todo el ahorro en Guaro, allá en tal bar, o voy a hacer esto. Y muchos no tienen espacio para Dios. Y muchos ni tan siquiera dicen, lo primero que voy a hacer es seguir perseverando en la gratitud, en la búsqueda del rostro del Señor. Y voy a proponerme conocer más su palabra, y voy a proponerme orar más, y voy a proponerme congregarme más, y voy a proponerme hacer su voluntad. Entonces hasta aquí, Tesalonicenses, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo en realidad nos dice, no necesitamos señales ni fechas, porque ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que sabemos? Primero, ya sabemos que
que el Señor vendrá sorpresivamente, como ese ladrón que no avisa y cayó y robó en la noche. Segundo, que vendrá repentinamente, que cuando la gente esté con su paz, su seguridad, su tranquilidad, su comodidad, sin darle prioridad al Señor, ¡pum!, aparece Cristo. Pero además nos dice que son como esos dolores de parto que van en aumento, como esas contracciones. Mire, yo creo que no tenemos problema ninguno de nosotros para reconocer que ya estamos en los tiempos finales. Que no sabemos las fechas exactas, ¿verdad? Que no sabemos el momento exacto en que Cristo va a volver. Pero ya sabemos que el mundo está viviendo las contracciones ya. Porque ya, así como las contracciones empiezan y van avanzando cada vez más seguidas, cada vez más fuertes, así es la realidad del mundo y así va a continuar desde que Cristo vino, desde que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Así ha sido esto y seguirá en aumento. En Mateo 24, que estábamos leyendo Mateo 24, me salté, que iba a mencionar los versos 3 y 4. Mateo 24, 3. Señales del fin, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerdan que Jesús, en el contexto del pasaje, les habló de que sería destruido el templo y les habló de que él ya no iba a estar más con ellos, pero que volvería. Entonces ellos preguntan: Señor, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo se va a establecer tu reino? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Para ellos, la destrucción de Jerusalén era equivalente a la destrucción, al fin del mundo, para dar un nuevo comienzo. Entonces, dice el verso 4, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Está explicando Jesús que todas esas señales de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos en diferentes lugares, todo eso es un propósito de Dios, pero no es el fin. Dice el verso 8, todo esto que es principio de dolores. Los dolores ya empezaron, los dolores ya han avanzado, las señales se están cumpliendo, cada vez el Señor está más cerca, pero todavía, dijo Jesús en ese momento, no es el fin. Pero dicen: no se dejen engañar. Si aparece alguien y dice: yo soy Cristo, no se dejen engañar. Estén atentos a esos falsos profetas. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, ¿qué es lo que ya sabemos? La señal más segura que tenemos, la señal más importante del fin del mundo, del regreso de Cristo, es la palabra. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Según la palabra dice que ya sabemos que vendrá como un ladrón en la noche, sorpresivamente, que vendrá repentinamente, así como a la mujer le empiezan los dolores de parto, las contracciones, y que vendrá así repentinamente cuando la gente menos esté pensando en él. Ahora, dice el verso 4 y 5: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Por favor, présteme atención porque esto es muy importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Vendrá, ¿qué es lo que ya sabemos en torno al retorno de Cristo y al fin de los tiempos? Bueno, que será sorpresivamente, que será repentinamente, pero también anticipadamente el Señor ya nos lo dio a conocer. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Anticipadamente ya lo sabemos nosotros, o sea, esa sorpresa, esa situación de sorpresiva y repentina venida de Cristo,
no será para la iglesia, no será para ti y para mí, porque ya tenemos la señal más importante y más clara que nos fue dada, que es su palabra. La sorpresividad, ese ladrón que aparece de pronto cuando nadie lo espera, la repentinidad de esa venida de Cristo no es para la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que ya nosotros sabemos la verdad. No nos debería tomar por sorpresa que Cristo venga. No nos debería tomar por sorpresa. Aunque no sabemos la fecha exacta, sabemos las señales que Él nos ha dado. Sabemos la verdad que Él nos ha entregado. Sabemos que cada vez está más cerca porque Él cumple su palabra. Sabemos que así como esos dolores van en incremento, cada año que pasa estamos más cerca de la venida del Señor. Así tenemos que vivir todos los días. No tiene por qué tomarnos por sorpresa. No tiene que venir el Señor como un ladrón en la noche y ¡pum! De pronto me lo encontré en la sala. Ay, Señor, perdón, no me preparé. No, la iglesia tiene que estar todos los días clara, centrada, su mente, su corazón, su ser, en que Cristo Jesús, una de dos, o vuelve en el momento que ya Él lo estableció, que no sabemos exactamente cuándo, o que nosotros podemos ir a Él. Miren, mucha gente, lamentablemente, está falleciendo con esta pandemia. Este virus, de verdad que ha sido trágico para muchas familias. Pero todos los días también mucha gente sigue muriendo de otras cosas. No necesariamente virus. A veces son accidentes. Conozco personas que han muerto bañándose. Así como lo escucha, bañándose. Un resbalón en el baño, pegaron la cabeza. Encontraron a un vecino muerto una vez, así, en el baño. Gente que se ha estado toda contenta comiéndose el plato preferido y se le pegó una espina, se le pegó y se ahogó. Gente que va manejando y puede ser tan prudente, pero llega un imprudente y hay un accidente y muere. La muerte está presente en la vida producto del pecado, de la caída. Y nosotros tenemos muy claro que Cristo dijo que en Él está la vida y la vida eterna. Entonces, esa sorpresa, esa repentina venida del Señor y el cumplimiento de sus profecías, no tienen que ser sorpresa para la iglesia, es lo que está diciendo el apóstol. Tenemos que nosotros vivir todos los días con esa expectativa. Con esa expectativa. ¿Por qué? Porque dice, ya hemos sido alumbrados, ya no estamos en oscuridad, ya la luz de la verdad del Evangelio de Cristo nos alumbró a nosotros. Recuerda que al inicio leímos 2 de Pedro 1. Voy a leerlo de nuevo. 2 de Pedro 1. El verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ya esa luz vino a nuestra vida, ya no estamos en oscuridad, ya no es un misterio para nosotros que Cristo se acerca y que tenemos que estar preparados, sea que estemos en ese tiempo cuando Él venga, o sea que antes muramos y vayamos a su presencia. Oiga esto, entendiendo que ninguna profecía ha sido por interpretación privada, sino traída por voluntad, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en usted y en mí nos revela esa verdad, nos confirma esa verdad, nos hace sentir que el Señor cumple sus promesas y que un día volverá. Y también nos exhorta cuando nosotros estamos flojitos, cuando queremos salirnos del camino. Bendito sea el Señor que su Espíritu está ahí trabajando en nosotros. Segunda de Tesalonicenses, quiero leer, estamos en el 5.
Pero permítame leer el 2, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, vea lo que dice en los versos del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Mire, iglesia, va a aparecer ahí de pronto algún patas vueltas. Va a aparecer de pronto alguna persona no hablando en nombre de Dios ni en la guía del Espíritu. Va a aparecer gente que les va a mandar cartas, o ahora les va a mandar WhatsApp y mensajes, o les va a escribir y les va a decir, esta es la fecha, o peor aún, va a aparecer gente que les va a decir, aquí estoy, ya vine. Dice, no les muevan el pensamiento, que no los conturben, que no los tambalee nadie ni nada, ninguna palabra, porque ya tenemos la verdad, es lo que está diciendo. Nadie os engañe, dice el verso 3, diciéndole en ninguna manera, porque diciendo que el día del Señor está cerca, porque no vendrá, dice el verso 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea qué clara que es la palabra. El apóstol Pablo ya desde ahí, tal vez 55, 60 después de Cristo, en esta carta a los tesalonicenses, escribe que nadie los tambalee, que nadie los haga dudar ni los confunda, que nadie les diga, ya el Señor viene, si todavía no se han cumplido la señal más importante, la palabra misma no se ha cumplido. ¿Y qué es lo que nos anticipa la palabra? Que será sorpresivo, que será repentino, pero que esa sorpresa y esa repentinidad no es para la iglesia, porque ya nos anticipó los eventos. Aquí nos dice claramente, que cuando el Señor venga no va a venir sin que antes ocurra, ¿qué? Que aparezca el anticristo, el hijo de perdición, y que haya apostasía en el mundo. ¿Qué es apostasía? Apostasía es aquella persona que habiendo conocido, que habiendo tenido un contacto con la palabra, un encuentro con el Señor de alguna manera, que habiendo venido a la familia de Dios, que es la iglesia, que habiéndose incorporado al pueblo de Dios, de pronto de la espalda a Dios, abiertamente niegue de Dios, se oponga a Dios y rechace la verdad. Eso es un apóstata. Eso es un apóstata. La pregunta es, ¿está tomando fuerza la apostasía en estos tiempos? Yo creo que todo esto nos debe hacer prestar atención a lo que Dios ha establecido. Oiga las características. Sin que venga la apostasía y se manifieste ese hombre de pecado que es hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y que es objeto de culto. Cuando el anticristo aparezca, la gente, aún creyentes, aún personas que dirán que fueron en manos en Cristo, evangélicos, nacidos de nuevo, dice que aún serán engañados muchos. ¿Por qué? Porque cuando aparezca esta figura, le van a rendir culto y le van a dar la espalda a Dios. Eso es apostasía. Por eso es, y lo digo con respeto, de verdad que sí, lo digo con respeto. Por eso es que yo le motivo a que no se inquiete usted por lo que no hay que inquietarse. Hay gente que dice, vea, yo he escuchado gente tan extrema que, por ejemplo, alguien me dijo, hermano, yo creo que eso de que uno llegue a un centro comercial o a algún lugar
y le pongan el termómetro en la frente o en la mano, esa es la marca de la bestia. Yo he escuchado gente así. O gente que dice, ahora la vacuna, dentro del líquido, no sé cómo van a hacer, van a meter un chip y entonces todos vamos a tener la marca de la bestia. Vea qué clara que es la palabra. Cuando verdaderamente aparezca el anticristo y cuando verdaderamente la marca de la bestia se instaure, va a ser en relación al culto. Al culto. La gente, es cierto, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer sus transacciones, pero ¿qué? ¿Con qué objetivo? Asociado al culto. Esta figura que va a aparecer ofreciendo paz, seguridad, se va a entronar según él como Dios y va a pretender adoración y exaltación. Entonces no nos asustemos por lo que no hay que asustarse. Hay gente que dice, el código de barras, que en todos lados está, tiene el 666, la marca de la bestia. Hay gente que yo he escuchado decir, yo no saco cédula porque ahí en ese código está, lo registran a uno con 666, la marca de la bestia. No, cuando la marca de la bestia aparezca va a ser claro, porque se le va a decir a la gente, si usted no se pone la marca y no adora a este nuevo gobierno y a este nuevo representante del mundo y renuncia a su Dios, ¿cuál va a ser la señal de que usted hace esa apostasía? Ponerse la marca. Es relacionado al culto. Bueno, voy a avanzar porque el tiempo nos gana. Entonces ya sabemos que anticipadamente el Señor nos dijo que no tiene por qué ser sorpresa para nosotros, ni repentino. Tenemos que estar claros ya de que como esos dolores de parto van en el momento, ¿qué significa para nosotros? Que cada día está más cerca el Señor. Yo no sé si seré de los que tengamos el privilegio, a lo mejor sí, a lo mejor no, de estar vivo cuando el Señor venga. Lo anhelaría, lo deseo, claro que sí, lindísimo. Pero igual si muero, tengo que estar igualmente preparado para estar eternamente con el Señor. Ya sabemos que será sorpresivamente, ya sabemos que será repentinamente, ya sabemos que anticipadamente el Señor nos dijo que ese repentino y sorpresivo no es para nosotros. Y cuarto, volviendo a 1 Tesalonicenses 5, dice el verso 7 al 10, pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, ¿qué es lo que más miedo le da a la gente? ¿Por qué la gente le da miedo leer Apocalipsis? Porque dice, uy, es que habla de juicios y de castigos y de tribulación y cosas terribles. Nos muestra la palabra que la ira de Dios se manifiesta en el mundo producto del pecado y de la rebeldía y de la idolatría y de la apostasía. Pero dice el Señor, pero ¿por qué ustedes se van a inquietar si ustedes no son para ira? Ya qué lindo. No son para ira. Ustedes han sido determinados para salvación porque están en Cristo Jesús. Los juicios de Dios no son para la iglesia. Buena noticia. Los juicios de Dios no son para la iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Ahora, si se anda falsamente, religiosamente, y no realmente como discípulos del Señor, pues entonces tengamos miedo. Pero si estamos caminando en su voluntad y esforzándonos en esa obediencia a Él, en santidad, estemos tranquilos. La venida del Señor más bien es una buena noticia. Pero dice el 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, en cuarto lugar, ya sabemos qué otra cosa, que tenemos que estar preparados atentamente. Habla de estar sobrios, de estar velando, de no estar dormidos. Y hay gente que está espiritualmente dormida. Mire, tiene su cabeza llena de tantos pensamientos, pero no está pensando en que si muere estaré bien con Dios, o que si se cumple esa profecía y regresa estaré bien con Dios.
Entonces dice, ya sabemos que tenemos que estar preparados atentamente. Mateo 24. Jesús también lo dijo. Mateo 24 dice los versos 40. Mateo 24, 43. Pero sabed esto. Mateo 24, 43. Pero sabed esto. Ya lo sabemos, ya Jesús nos lo dijo. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Esto es para nosotros, iglesia. Esto es para todos los que hemos creído y creemos en la palabra, que es la señal más importante en relación a los tiempos finales. ¿Qué nos dice? También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. Tenemos que vivir atentamente, estar preparados a que el Señor viene, pero no preparados con miedo, no preparados por miedo nada más. Yo me acuerdo que antes se vendía lo que algunos eruditos han definido como una escatología del miedo, del temor, ¿verdad? Lo que hacían era darle miedo a la gente para que aceptara a Cristo. Y bueno, en algunos casos funcionó. Yo conozco personas que los llevaron y les pusieron la película El infierno ardiente. Y después de ver esa película la gente decía, uy, sí, yo tengo que ponerme de acuerdo. Pero hay algo más que el temor al destino final, lo que debe mover nuestro ser, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hay algo más allá del temor que nos debe mover. ¿Y sabe qué es? La gratitud. El reconocimiento de que Cristo murió y resucitó, ¿para qué? Para darnos el boleto, para darnos el pasaporte, para darnos la entrada a la eternidad. Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso dice, velemos, no nos durmamos. Velemos, no nos durmamos. Estemos atentos, estemos preparados. Para que ya sea que Cristo venga o que muramos, nos vayamos con el Señor. Nos vayamos con el Señor. Y además dice el verso 11. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Tenemos que darnos ánimo y tenemos que estar construyendo, edificando unos a otros en relación a este tema de que el fin del mundo cada vez se acerca más, de que Cristo viene, sí, que no sabemos cuándo, pero que nosotros vamos a estar preparados, eso es todo. Y que si nos toca vivir algunos eventos más, confiemos en que los juicios de Dios no son para su pueblo, en que Él nos ama y que si Él decide que muramos, en realidad es ganancia, como dijo el apóstol. Jesús también afirmó, Mateo 24:48. Sé que he dicho muchos textos, pero para mí es muy importante que confirmemos con la palabra misma, porque esa es precisamente la clave de este mensaje. Esta es la señal más importante que tenemos. No un nuevo profeta que aparezca, no una nueva profecía o visión. Primero esto, primero la palabra. Dice Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. A mí nunca se me olvida con un muchacho, lamentablemente ya falleció, que vivía, un menesteroso, una de estas personas de la calle, que yo compartía de vez en cuando con él la palabra o algo de comer. Y para mí era una impresión tan fuerte porque uno se acercaba y conversaba con él, mire, literalmente se oía cómo crujía sus dientes por la ansiedad. Y le sonaban esos dientes tan feos. Qué cosa más tremenda.
Con Dios no se juega. Hay juicio, hay castigo, hay crujir de dientes. Por eso tenemos que estar velando. Y ojo que dice, no dice los que siempre han vivido así, no dice, sino que dice que tenemos que tener cuidado, animándonos, edificándonos unos a otros, para no ser de los que caen en apostasía, para no ser de los que le dan la espalda al Señor, sino para ser hallados firmes, preparados, velando, no dormidos. Hay que estar pellizcado, diríamos en tico, pellizcadito, atento. Cristo puede venir, que nos aparece ahí una situación de pecado y empezamos a practicar ese pecado y estamos viviendo y ya disfrutando de ese pecado. Mire, hay que despertar. No hay que dejarse adormecer por los deleites del mundo y los placeres que el enemigo ofrece. Eso es falso. Escapemos del juicio y del castigo, porque ya lo dijo Jesús y ya lo dijo el apóstol también. Nosotros no somos para ira, somos para salvación. Bendito sea el nombre del Señor y bendita su misericordia. Bendita su misericordia. Porque al fin y al cabo no hay nada que yo pueda hacer para ganarme esa entrada. Lo único que puedo hacer es perseverar en lo que ya he recibido y aferrarme a Cristo con todas mis fuerzas, porque Él es el que me salva. Dice, anímeles, verso 11, y edifíquense unos a otros, como lo hacéis. En conclusión, quiero animarles. Esto es de valientes, esto es de perseverantes, esto es de gente que está en todas. No que cuando haya un evento nos acordemos de que Cristo puede venir. No, vivamos todos los días como si nos fuéramos a encontrar con Él. Porque podemos morir o de verdad Él puede regresar. Pero no va a venir sin que antes se sigan cumpliendo todas estas cosas. Dolores de parto ya estamos viviendo. Apostasía ya estamos viviendo. Es tremendo lo que se ve. ¿Qué nos aguarda? Falta el anticristo. Falta esa figura mundial, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nos advierten que cada vez estamos más cerca. Entonces permanezcamos en Cristo. Los eventos del fin no nos deben atemorizar. Ya qué lindo lo que dice Apocalipsis. Con esto termino. Disculpe que hoy me extendí un poquito más, pero el tema es amplio. Apocalipsis 2, con esto termino. Dice el verso 5. Apocalipsis 3, perdón, 3, 5. Apocalipsis 3. Voy a leer desde el 3 más bien. Apocalipsis 3, 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que ya sabemos. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos que estar apercibidos, atentos a esa realidad en el Señor. Pero oiga qué lindo como continúa. El verso 5, ahora sí el 5, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dónde habla el Espíritu? Así empezamos este mensaje. ¿Cuál fue la palabra profética más segura revelada por el Espíritu? Todo lo que aquí está escrito. Hemos oído ya sabemos muchas cosas. Entonces, preparémonos. Vivamos cada día como si el Señor volviera. Y no nos preocupemos por lo que no entendemos aún, porque Dios está en control de la historia. Él lo que nos dice es, estén atentos, velando, no se salgan de mis términos, porque les aguarda lo mejor. Que Dios continúe bendiciendo. Hasta pronto.